Buenas noches a todos, bienvenidos a Terapeutas Rebeldes. La noche de hoy tenemos un invitado especial que es el Dr. Víctor Cuéllar, es neurólogo infantil, excelente médico y nos estará hablando sobre lo que es la discapacidad intelectual. Muy buenas noches, hola Angie. Buenas noches, doctor. Vamos a dar la bienvenida. El doctor Víctor Cuéllar es neurólogo infantil, ¿verdad? Doctor, por favor díganos su profesión, dónde lo podemos encontrar y si tiene redes sociales. Sí, soy Víctor Hugo Cuéllar, soy pediatra y también soy neurólogo infantil. Soy parte del equipo de neurología y de neurocirugía del Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez y también tengo mi consultorio privado en Global Pediatrics, principalmente. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la discapacidad intelectual. Pero antes de hablar de la discapacidad intelectual, me gustaría que la gente entienda un poquito por qué lo hemos invitado a usted. ¿Qué quiere decir? Para ser neurólogo infantil, ¿qué necesita haber estudiado? Bueno, primero ser médico general. Que son como 6 años, 7 años. En total tendrían que ser como 7 años. Sí, en total 7 años. Posteriormente hice la especialidad de pediatría, que son 3 años. 10. Y después hice la subespecialidad en neurología pediátrica, que fueron 2 años. Y tengo algunos posgrados en neurodesarrollo, autismo de la infancia a la vida adulta, entre otras cosas. Wow, en total son como 12, 13 años de estudio aproximadamente. Más o menos. 14 años de y se estudio. dice rápido. Wow, qué increíble. Y no para uno nunca. Sí, no, uno no para. Al menos en este estudio el tema de la salud evolucionan tanto los síntomas, enfermedades, diagnósticos y también estudios, como también la población. Entonces, y hay que estar actualizándose constantemente, estar asistiendo a cursos, a congresos. Doctor Víctor, por favor, cuéntenos, ¿por qué usted se ha motivado a estudiar en todo lo relacionado a lo neurológico, tanto de niños como también hablaba de personas adultas? Bueno, dentro de pediatría, en el tiempo que estuve en la residencia, el Hospital de Niños es un hospital de referencia, es decir, llegan situaciones muy complejas derivadas de otras ciudades, de otros departamentos de Bolivia, y veíamos cosas que eran de bastante difícil manejo, en realidad en todas las áreas, ¿no? Dentro de pediatría, pero siempre la parte de neurología como que era mucho más evidente, porque por ejemplo por las enfermedades en las que los niños quedaban secuelados, daba mucho impacto en el estado en que quedaba el niño y cómo impactaba también en la familia, y era algo que lo veíamos constantemente. Y bueno, tenemos acá la residencia, la especialidad de neurología pediátrica, y bueno, después de analizar un poco la situación de cómo, cuánto tiempo me iba a seguir estudiando, cómo iba a desempeñarme ejerciendo la medicina, decidí que iba a ser una buena opción dedicarme a la neurología. Además que la epilepsia, que manejamos mucho en el Hospital de Niños, es nuestro principal diagnóstico. Vemos que tiene muchos detalles, muchas implicaciones en el desarrollo, en cosas como las que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, más o menos de forma resumida, eso es lo que me motivó, me llevó a terminar en este camino que es la neurología infantil. Para las personas que nos están viendo recién, nosotros venimos haciendo programas ya hace mucho tiempo, incluso en vivo. Entonces, en la página de Terapeutas Rebeldes hay episodio específico de epilepsia, son 2 episodios. 2 episodios que se realizaron con él. Ajá, que se realizaron con él, entonces ahí van a poder entender un poquito más sobre lo que es la epilepsia. Pero ahora vamos a hablar de la discapacidad intelectual. Doctor, coméntenos cuál es cómo es la definición de discapacidad intelectual. Bueno, en neurología utilizamos para los diagnósticos, en muchos de nuestros diagnósticos, me imagino que también en la parte de psicología y de fonoaudiología, el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Y actualmente está en su versión 5. Sí. Y define la discapacidad intelectual como una afectación en las habilidades intelectuales, como su nombre lo dice, y eso implica funcionamientos altos de las funciones humanas, como el razonar, la resolución de problemas, el mismo aprendizaje
no solamente académico, sino de la experiencia, el juicio, eso por una parte, pero también tiene afectaciones en las habilidades adaptativas, lo cual implica cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Como socializar, trabajar e incluso el desempeño escolar, ¿no? El desempeño, y la autonomía de cuidarte. Sobre todo, creo que hablando de niños, y ese sería un punto clave, llegar a la autonomía, es decir, el desarrollo normal, el transcurrir, adquirir las habilidades en el desarrollo, nos lleva a la autonomía. Y esa es la afectación principal, ¿no? en la discapacidad intelectual, que el paciente está comprometido en algún grado en esa autonomía que el paciente debería llegar a adquirir. Claro, en otras palabras, nosotros siempre lo venimos hablando en diferentes episodios, que el objetivo general, el más grande que tenemos con los niños, al menos como terapeutas, es lograr que el niño sea autónomo, tanto autónomo en casa como autónomo en el colegio, como a futuro sea autónomo en el trabajo y pueda mantenerse a sí mismo, pueda cuidarse de sí mismo. Entonces, a eso es lo que se refiere. Y cuando hablamos de discapacidad intelectual, estamos hablando de que puede que esté afectada su memoria, por ende el aprendizaje no se va a dar con facilidad, es decir, que si no puede reconocer los 5 colores básicos, poco probable que a futuro le ayudemos a diferenciar formas de un triángulo, un cuadrado y demás. O sea, es importante que, es que la discapacidad va a afectar tanto a nivel cognitivo, a nivel social, porque también si no aprende a hablar, ¿cómo va a socializar? Sí. Entonces, si no sabe qué significa hola, pues difícil que socialice. Entonces, todo lleva una consecuencia de claro, un eslabón de la cadena. Es uno tras otro, y por eso es que hablamos de la importancia multidisciplinaria, de trabajar multidisciplinariamente. Claro, pero ahí voy a acotar algo cuando él habla sobre el manual. Esto era cuando antes le decíamos retardo mental. Sí, efectivamente. ¿Ves? El retraso mental. Eso, y el retraso mental, yo me acuerdo que, nos enseñaron en la universidad a hacer 2 tipos de ¿cómo se dice?, de evaluación. Por ejemplo, la edad cronológica con la edad madurativa mental. Exacto. Sí. ¿Nos ayuda a diferenciar eso, por favor? Bueno, el niño nace y desde ese momento comenzamos a contar su edad, ¿no? Dentro del primer año en meses y después ya en su edad física, en años, o la edad cronológica que le llamamos. Entonces son la cantidad de años y meses que tiene. En cambio, la edad madurativa o edad mental es la que, por medio de algún estudio estandarizado que ustedes saben realizar, ya sabemos dónde está ubicado, en qué edad mental. Y ahí es que hablamos un desfase entre la edad cronológica y mental, y es cuando ya no tenemos idea de los retrasos del desarrollo, ¿no? Que antes de los 6 años decimos eso, que es un retraso generalizado del desarrollo o en algún área en específica. Y cuando persiste y es muy evidente que hay un compromiso en la parte intelectual, a partir de ahí es que decimos una discapacidad intelectual como tal. Pero antes de eso es un retraso del desarrollo. Claro, pero y si ahí lo podemos diferenciar de los trastornos del neurodesarrollo, que ya a partir de los 3 ya uno tiene más claro que es un trastorno del neurodesarrollo. Que puede ser algo específico, dependiendo cuál es el área de afectación, si es el lenguaje o lo que claro, es, o la parte social. Claro, como ejemplo, o sea, si tiene 6 años, es poco probable que tenga motricidad fina para poder escribir y dibujar. Sí. ¿No? Correcto. Pero si tiene un retraso cognitivo, es menos probable que esté quizá saltando o quizá intentando hablar. Entonces ahí se ve que tiene 6 años, debería escribir o agarrar el lápiz, hablar. Claro, pero también cantidad de palabras X. Tenemos pacientes que sí pueden hablar, que socializar a media, pero también tienen discapacidad intelectual y los papás no lo entienden. Pero ahí estamos hablando de los niveles. ¿Hay 3 niveles? ¿Son 3 niveles de discapacidad intelectual? Son 4. 4 niveles de discapacidad. Leve, moderado, el grave y el profundo. Eso, leve, moderado. Que se lo hace en base a las habilidades adaptativas precisamente, ¿no? Entonces, en el área del conceptual, la práctica y la social. Entonces, de ahí es que sacamos cuán afectación tiene para saber en qué grado de discapacidad intelectual lo ponemos. No solamente del cociente intelectual, ¿no? Porque sabemos que por debajo de 70
sí es una discapacidad intelectual. Claro. Pero el hecho de cuánta independencia tiene el paciente es lo que lo ubica en la gravedad. Claro. Es importante entender eso. Ahora, teniendo una definición más clara y cómo se clasifica, podemos hablar un poquito de las comorbilidades, por favor. Bueno, primero aclarar que es una comorbilidad. Tenemos un compromiso central o una afectación central, y luego hay otras que pueden resultar más pequeñas o igual de grandes en cuanto al impacto, que están asociadas. Yo les explico a los papás, porque es muy fácil entenderlo, con la diabetes. Todos tenemos alguien conocido, alguien en la familia que tiene diabetes, y el diabético puede tener hipertensión arterial, puede tener alguna enfermedad renal, Sí. El famoso pie diabético. También. El Afectación diabético en también los tiene ojos. afectación ocular. Entonces, esas son las comorbilidades de la diabetes. Y la discapacidad intelectual, claro que también las tiene, ¿no? Se habla mucho ahora, y también los libros también lo mencionan así, quizá no el principal, pero lo menciona muchísimo, el autismo, que es más, no solamente vendría a ser una comorbilidad, sino un diagnóstico diferencial, porque se puede confundir que una cosa sea la otra, pero en realidad podría ser una comorbilidad. Claro. Es decir, que coexistan. Los problemas del lenguaje también, que pueden manifestarse, que quizás sea la primera manifestación, allá muy tempranamente, ya podría ser un signo muy precoz, un signo bandera roja, allá al principio, que cuando un trastorno del lenguaje persiste, no hay solución, no hay respuesta al tratamiento, pues muy probablemente derive en una discapacidad intelectual. Wow. ¿No? También, bueno, los problemas sociales, las dificultades en el aprendizaje académico, problemas de conducta, Sí. el mismo TDAH puede ser una comorbilidad. Ujú. Entonces, sí es importante. Y cuando están obviamente conjugados, de algún modo, el impacto obviamente es mayor de que si va solo, ¿no? Porque puede implicar la necesidad de medicación o de alguna otra especialidad como psiquiatría, por ejemplo. Claro. ¿Un ejemplo? Ejemplo Que pueda necesitar una persona, hasta incluso psiquiatría. Ajá. Hablando de discapacidad. Sí, pues creo que un momento muy importante en cuanto a las comorbilidades psiquiátricas es cuando están entrando a la adolescencia. Porque cuando el nivel de discapacidad es bajo, son personas funcionales, tienen un buen grado para sociabilizar, se pueden dar cuenta de las diferencias marcadas que hay entre ellos y las demás personas. Por ejemplo, en el colegio, ¿no? Que Sí. la currícula sea diferente, por una adaptación curricular, y lo puede llevar esa diferencia a afectaciones emocionales y puede desencadenar en una depresión, ¿no? Wow. Entonces, en esas situaciones, pues, vamos a tener que mandarlo con el psiquiatra y quizás. Sí, eso es importante Necesita aclarar, medicación. sobre todo para hacer concientizar a la gente. Una persona con síndrome de Down, con autismo, con discapacidad, con TDAH, como sea, Un PC. cualquier diagnóstico, y que tenga la etiqueta y que todos lo vean, y que los profesores, que tú no puedes, que tú sí puedes, que no sé qué, puede conlleva, o creen que por decir eso el niño no lo está entendiendo, pero sí lo entiende. Sí, te entiendes. Sí lo entiende, y obviamente va a llevar a un estado de depresión, y esa depresión probablemente en el área infantil no se va a manifestar como llanto, como ay, me encierro en mi mundo, sino se va a manifestar como rabietas. Ajá, Por sí. ejemplo, estábamos hablando con una persona y me dice, no puedo hablar con la psicóloga porque ni bien hablo, así sea virtual, ni bien hablo, él empieza a hacer X cosa. Y yo le digo, porque él sabe que estás hablando de él. O sea, entonces, claro, o sea, me están hablando de mí a mis espaldas, voy a hacer lo posible para evitar esa conversa. Porque me así genera incomodidad. Claro, porque le genera incomodidad. Entonces es un niño, obviamente es un niño con autismo, es un niño que tal vez uno dice, no, él no entiende, no capta esas cosas, pero no, sí las entiende. Entonces, claro, Sí. puede ¿Y llevar sabes a qué nos depresión. pasa comúnmente en los diagnósticos? O sea, el neuro dice, bueno, si tiene un trastorno de neurodesarrollo o no, pero el tema de la comorbilidad con discapacidad intelectual nunca lo asumen sino hasta que están adolescentes. Y yo he leído diagnósticos que lo dicen, que presenta un desfase en la edad mental, que presenta inteligencia limítrofe, o que sí, como tal discapacidad intelectual, y los papás dicen, no sabía. Y yo, pero es que lo dice el informe, no lo procesa, no sé. Sí, puede ser que sea eso.
o quizá la edad en la que hicieron la evaluación, que lo que decía, que los 6 años así, hay como que hace la diferencia cuando aplicar qué diagnóstico en específico. Y a veces los evaluadores, a pesar de que ya es por los test que usan, como que ya es bastante evidente, ¿no? Ese déficit en la inteligencia, pero no lo ponen todavía como una discapacidad intelectual. Y es correcto, porque con la intervención, si viene a ser algo muy leve, quizá hay muchas cosas que corregir, y sí se llegan a corregir, quizá no a gran impacto, pero por lo menos ya no llegaría a aplicar como una discapacidad intelectual como tal. Es decir, son más cautos a utilizar el término, sino hasta cuando sea realmente bien manifiesto. Y creo que es correcto. Por eso es que se dice que cada año y medio se tiene que hacer el diagnóstico integral. Sí, más o menos. Y también por eso es lo que recomiendan a muchos centros de primero estimulemos hasta cierta cantidad de meses y después hagamos un diagnóstico para que precisamente el diagnóstico no salga tan mal. En algunas situaciones sí viene bien hacer eso, eso de hacer una intervención previa. Estábamos hablando de discapacidad intelectual y también había el diagnóstico limítrofe. Inteligencia limítrofe. Inteligencia limítrofe, ¿qué es eso? Creo que lo que estamos diciendo en este momento es eso precisamente. Cuando las evaluaciones son bajas, pero que por ejemplo es un niño todavía pequeño, que quizás sea más evidente la discapacidad cuando las exigencias académicas sean más altas, claro. ¿no? Entonces es ahí una etapa en la que hay que ser muy cauteloso al momento de dar un diagnóstico. Y por lo menos yo lo explico de ese mismo modo a los papás. Esta es la situación, todas las evaluaciones salen bajas, pero todavía no se utiliza tal término porque quizá en el futuro el niño responde bien a las intervenciones, o más bien con la exigencia académica que se viene más adelante, ya podríamos hablar de un diagnóstico más puntual. Correcto. Hay familias que lo manejan bien esa información, hay otras familias que quizás no. Doctor, ¿es lo mismo o es diferente el uso del término discapacidad intelectual por retraso cognitivo? Es más general lo de retraso cognitivo. Lo de discapacidad intelectual es bien puntual, ¿no? Porque incluso hay criterios diagnósticos que son los que mencionamos al principio, que no nos los inventamos, los sacamos de un manual internacionalmente aceptado en el que todos hablamos el mismo idioma. Eso es discapacidad intelectual. Okay. Retraso cognitivo es algo más general. Claro, entonces vamos a dejar en claro algo. Al presentar una discapacidad intelectual no va a haber cura de nada. Por lo tanto, las familias no deberían ni creer en tratamientos que nos puedan presentar una posible cura. Tratamientos alternativos como medicinas, hierbas, cosas así, por cosas si acaso. raras. Sí. Tratamiento alternativo es todo lo no relacionado con la medicina. Y sí, terapia sí se puede aplicar. Terapia de lenguaje, terapia psicológica para las conductas y emociones. Y lo que se hace dentro del aula, ¿no? Que creo que es algo muy importante. Ya sea adaptaciones curriculares, una maestra integradora, o en el caso de que la situación sea más compleja, un centro de educación especial. Eso, ¿no? Cuando la situación es más compleja, ¿a qué se refiere? Como para poder dar a entender a los papás cuándo es necesario que nuestro niño vaya a un centro especial. Eso es relativo en nuestro medio, ¿sí? Depende de muchos factores. Obviamente, cuál es la situación del niño, dónde se lo ha colocado en cuanto a la gravedad de su situación, el colegio, si está preparado, ¿no? Que ese es un tema muy caliente, podría decir, cuando lo conversamos con los papás, porque lo primero que ellos mencionan cuando se les recomienda el colegio, cambiar de colegio, ellos dicen: me lo discriminaron a mí mismo. Sí, pero, típico. Y yo creo que ustedes van a coincidir conmigo que no es discriminación, porque quizás si el colegio asume la responsabilidad de tener un niño con capacidades diferentes, pero no tiene al profesor adecuado, va a ser perjudicial para el niño, ¿no? Claro. Y va a ser perjudicial para sus compañeros, para el colegio y más. Entonces, cuando el colegio reconoce esa limitación en cuanto a su personal, le recomienda al padre que busque otro lugar donde sí le puedan dar las condiciones a su niño.
y no todos los papás lo entienden desde el principio, pero cuando se les explica, por lo menos a mí me funciona, me da la sensación de que sí lo entienden. Y hay algunos que se van con esa buena percepción de que si no hacen bien una elección de un colegio hasta cierto punto, quien se va a llevar la peor parte es el niño. Correcto. Claro, pero en el caso de como tú eres el médico, el Exacto. principal, o sea, ellos te ven aquí. Exacto, ¿entendés? es que tú eres autoridad. Ajá. Eres autoridad. Quizá y ese vas elemento es el de la ventaja, ¿no? Para que ellos Claro, me crean. Pero su conducta contigo es diferente, porque bueno, lo dice el doctor, pero entonces a la realidad, a la práctica, igual siguen andando de colegio en colegio Sí. a ver quién se adapta a las necesidades de Ajá. ellos. Entonces cuando le dicen, no, es que tienen que pagar, porque algunos colegios ofrecen la maestra integradora, o si no, se la exigen como tal. Sí. A la familia el tema del costo. Influye el Eso tema sí, obviamente. Hay colegios privados que sí te aceptan una cantidad mínima en el aula de niños con alguna diferencia, pero la realidad de las familias es otra. Ujú. La mayoría, todos los que van al hospital de niños es gente que no va a tener ese recurso, Claro, vamos por colegios públicos. Y otro factor a tomar en cuenta es, bueno, hablando más grande de esto mismo, es lo que no solo la sociedad, sino el Estado le ofrece Ujú. a esa persona, ¿no? Porque en otros lugares existen muchísimas más facilidades. Obvio. No solamente es el colegio y un centro especializado para darle habilidades, sino que todo el sistema está hecho para favorecer a esas personas en muchos aspectos, médico, social, incluso, no sé, Laboral. estar en la calle, laboral, exacto. Entonces, se habla de que incluso se toma en cuenta cuál es el medio donde está la persona con discapacidad y saber qué calidad tiene ese medio para incluso saber cuál es el impacto de la discapacidad. No es lo mismo un discapacitado moderado en Bolivia que un discapacitado moderado en Japón, O en España. ¿no es cierto? O en España. O en España. Va a ser una persona Exacto. muchísimo más funcional Súper. porque el medio Se lo Claro. se proporciona. lo proporciona. Exacto. Incluso en España hay un barrio donde viven exclusivamente personas, si no recuerdo, con discapacidad intelectual o con síndrome de Down, Sí. y entre ellos se cuidan, es Sí. increíble. Entonces, Que sí se puede. y claro, la gente desconoce estos aspectos, ¿no? Incluso los médicos desconocen, Sí. pero esa es la realidad. Y nuestra realidad es esta, que desgraciadamente no... Había una temporada que Supermercado Fidalga ayudaba a estas personas Sí. en dándoles trabajo, ¿no? Yo he visto Todavía, con síndrome de todavía. Down, lo hacen, Todavía, ¿no? todavía Con lo hacen. síndrome de Down por lo menos sí. Sí, sí. Igual Sí, Burger King lo mantiene, Cinemark lo mantiene. Sí, también bien Burger King, es verdad. Pero o sea, ellos se van más a los down porque impacta también visualmente. O también cuando en algunas empresas les dan trabajo a las personas con PC. Pero también hay discapacidad intelectual que no necesariamente tiene características físicas. Eso es lo Sí. más difícil. Incluso cuando les van a dar el carnet cuesta muchísimo. Cuesta mucho más, ¿no? Tremendo. Y bueno, y también hablando de estos lugares, hay un café en Cochabamba que es exclusivamente de personas con discapacidad o síndrome de Down que están atendiendo, o sea, ellos lo abrieron y todo, así que, bueno, ya vamos en paso A. Exacto. Sí, sí, sí. Paso A. Doctor, quería hacerle una pregunta y se me fue. Ya, las causas. Causas. ¿Cuáles serían las posibles causas de una discapacidad intelectual? Bueno, en cuanto a la etiología, se sabe, que ya los números que se manejan actualmente, es que quizá más de la mitad son de causa genética. Es decir, hay un síndrome genético que está condicionando la discapacidad intelectual, como el síndrome de Down, que es el más conocido. Claro. Personas que no son médicos ven en la calle un síndrome de Down y lo reconocen. Un Prader-Willi. Un Prader-Willi, El síndrome de William también. Williams, Angelman, Klinefelter, son muchos. son Turner muchos. también. Turner también, el X frágil, es decir, hay bastantes. En nuestro medio, bueno, como no existe mucho diagnóstico genético, aunque actualmente ya estamos haciendo más, Sí. pero no podríamos decir cuál es nuestra estadística, pero con seguridad se aproxima mucho a la internacional, ¿no? Sin embargo, también como la estadística internacional, son importantes los antecedentes prenatales y perinatales. Pacientes que niños que estuvieron durante el embarazo expuestos a tóxicos, drogas, alcohol, ¿no es cierto? Claro. Bueno, también la calidad del embarazo que recibió la mamá, una desnutrición de por medio, o si no también la enfermedad perinatal, es decir, el momento del nacimiento. Si el bebé fue prematuro, si estuvo expuesto a hipoxia, isquemia, algún tipo de infección.
Todas esas cosas son... Si presentó sufrimiento fetal. Si presentó sufrimiento fetal o una enfermedad grave ahí en el periodo temprano, en la infancia. Si el paciente tuvo enfermedad a tal punto que llegó a la terapia intensiva, estuvo expuesto a isquemia, los accidentes, los accidentes de tránsito, pacientes que recibieron cirugía cerebral, todo eso condiciona una agresión al cerebro, ¿no? Y por lo tanto una secuela. Y lo que decías en cuanto a la PC, a la parálisis cerebral, incluso hay médicos que tienen todavía en la mente de que la parálisis cerebral va sí o sí asociada a la discapacidad intelectual, cuando sabemos que no. Hay pacientes con parálisis cerebral que son totalmente funcionales, son personas muy inteligentes. No sé, por la intervención temprana que hubo cuando estuvo enfermo, lo que haya condicionado su parálisis cerebral, o no sé, o algún otro factor por el cual no hubo afectación cognitiva, pero sí motora, ¿no? Porque la parálisis cerebral es únicamente la afectación motora. Como el caso de este científico que está en una silla de ruedas. No, esa es otra situación. Él no era una parálisis cerebral, era una ELA, era una esclerosis lateral amiotrófica, que bueno, sí, pero la parálisis cerebral es algo que a él se le desarrolló alrededor de pasados los 20 años. Ajá. Una parálisis cerebral se instaura en el momento del desarrollo. Ya hablamos de lo que es definición, tipos y el tema de la comorbilidad. ¿Será que nos puedes dar entonces el tratamiento, cómo se trabaja con una persona con discapacidad y recomendaciones para la familia? Sí, bueno, primero dejarlo claro que es multidisciplinario, como casi todas las condiciones del neurodesarrollo. Es decir, abarca un equipo de diferentes profesionales, así como ustedes, psicología, fonoaudiología, para poder tratar el área que está afectada en la persona. Y obviamente tiene que haber la parte de educación, ¿no? Ya sea un centro especial, un colegio, la profesora, ¿cuál es el nombre? La profesora integradora, una adaptación curricular, y por lo tanto también involucrado la parte de psicopedagogía. ¿Con qué objetivo? Con que toda la afectación que tenga la persona sea de menor impacto posible. Es decir, que pueda llevar una vida lo más normal posible, plena, ¿sí? Y obviamente de por medio, si hay una comorbilidad médica, como la epilepsia, que suele ser, sí, ¿cierto? Que estén asociados, obviamente realizar un tratamiento adecuado, un tratamiento correcto, un seguimiento oportuno con su neurólogo, y evitar el abandono de la medicación, y eso, que la persona haga su vida lo más plena posible. Yo tengo una duda de cuando al simposio, creo que fue una mala interpretación de mi parte, pero ¿una persona con trastornos del sueño puede desarrollar discapacidad intelectual? No, pero puede ser una de las comorbilidades. Perdón, ¿cómo lo dijiste? Que si una persona con trastornos del sueño puede tener discapacidad intelectual o... No. A ver, listo, dejémoslo claro. Pregúntame de nuevo y yo respondo. Es que no, quería no haber entendido bien la pregunta, pero no, el trastorno del sueño no te puede llevar a un... Claro, por eso te estaba preguntando. O sea, quería saber si era una mala interpretación de mi parte. ¿Las personas con trastornos del sueño pueden desarrollar discapacidad intelectual? No, el trastorno del sueño puede ser una comorbilidad de la discapacidad intelectual, como también puede ser del autismo o del TDAH, o de una persona que está cursando con una depresión. Es decir, son cosas que van en paquete, ¿no? Que pueden estar directamente relacionadas, son comorbilidades. Y en el caso de los niños, que es lo que yo manejo, sobre todo los pequeñitos, los lactantes, es decir, los niños pequeños, un problema en el sueño, un niño que llora todo el tiempo, que no duerme bien, ya es una bandera roja de que algo no está yendo bien en el desarrollo. Y ya nos tiene que llamar mucho la atención, no necesariamente para dar un diagnóstico puntual, pero por lo menos para saber, dejarle claro a los papás que ese niño necesita un seguimiento. Y no necesariamente para amarrarnos al paciente, ¿no? A nuestra consulta privada, porque yo les recomiendo, se pueden cambiar de ciudad, se pueden cambiar de país, pero su niño tiene que ir con el neurólogo sí o sí. Y no para asustarlo, decirle que va a ocurrir lo peor, sino que intentar identificar que algo no está bien y tomar las medidas oportunas,
como lo que hacemos, que es la intervención temprana, ¿no es cierto?, de algún posible trastorno o de un trastorno ya instaurado. Es decir, el sueño es muy importante, importantísimo, pero no, un trastorno del sueño no te va a llevar a una discapacidad intelectual. Una discapacidad intelectual se puede como que ver las banderas rojas a cierta edad dentro de un año. Sí, sí, claro que sí. Como les mencionaba, el sueño es muy importante. El sueño. Un llanto irritable, difícil de calmar, también puede representar una bandera roja. Un retraso en el lenguaje, ¿no es cierto? Esa cronología de que primero los niños silabean, luego turean, y luego van haciendo cosas más complejas en cuanto a sonido antes de llegar a las palabras. Si no está presente, también puede representar un signo de alarma. Y lo peor que pueden hacer es esperar a que se les pase, porque Sí. todos esperan. O le dicen, no, ella es flojito, o no, su papá No gateo tampoco, ni Eso, camina. la parte motora también puede representar un factor muy No se importante. siente tampoco. O el que no Ajá, practica lectura. si hay un retraso del desarrollo motor, también hay que estar atentos a ver a qué más puede estar asociado. Sí, porque muchos lo están normalizando. Recuerdo que en mi trabajo público muchos decían, es que caminó a los 18 meses, a los 20 meses, eso no está para Sí. nada bien. Y lo que le decimos a los residentes de pediatría cuando faltan neurología es que, por ejemplo, usen tablas de desarrollo, que hay muchas. Denver, Denver es súper fácil. no sé, hay otras, hay muchas. Sí, es ¿no? verdad que Creo que la más usada es la Denver. Pero no te vas a aprender de memoria todos los hitos madurativos, es imposible, ¿no? Entonces, por lo menos saber los gruesos, en qué momento sostiene la cabeza, cuando se sienta, cuando camina, cuando tira la pelota, qué sé yo. Y así en la parte motora, también en la parte social y en la parte del lenguaje, utilizamos tablas y sabemos dónde ubicar a los niños. Y si bien la tabla quizás no te dé un diagnóstico, por lo menos te dice cuándo algo no está bien y cuándo tenés que derivarlo oportunamente, ya sea al fono, psicología, neurología. Sí. Y lo mejor que no es darle vueltas, porque de verdad a veces le voltean mucho para decirte, o sea, Sí. que sean directos con la familia para que el tratamiento sea asertivo. O está esa situación de que le dicen, no, es flojito, por eso no se sienta todavía. O está gordito, pero ya se va a sentar. Y en realidad no, que si se hace un buen examen físico y se intenta escarbar en los antecedentes, que es lo que acabamos de conversar, pues ya uno se puede ir direccionando a qué es lo que puede estar mal. Y sobre todo lo que tiene que quedar muy muy claro es la intervención lo más precoz posible. Eso es lo que puede hacer la gran diferencia. Exacto. ¿Sabes qué? No mencionamos, que a veces lo hemos hablado en otros episodios, por lo menos con el doctor Avendaño, la malnutrición, cuando... Sí. Eso es una causa. La desnutrición que afecta a toda Latinoamérica. Por eso Chile está ya, que ya se libró de la desnutrición al parecer. Pero bueno, todos estamos en Latinoamérica todavía con el flagelo de la desnutrición en los niños. Y obviamente conlleva consecuencias muy, muy graves, ¿no? Tenemos un servicio de nutrición en el hospital de niños y vemos todas las consecuencias que conlleva tener una desnutrición de ese grado. Y obviamente hay una afectación en todas las áreas del desarrollo, motora, del lenguaje, intelectual, todo está asociado, es un hecho. Y no solamente desnutrición, que lo veas muy delgadito, también tenemos niños desnutridos que están muy Sí, gorditos. los dos tipos de desnutrición, que es el marasmo y el kwashiorkor. Uno es por falta de calorías y el otro, el kwashiorkor, que es por falta de proteínas, que más bien te hincha, te desmatiza. Qué interesante, no había escuchado sobre eso. Rompamos mitos. La discapacidad intelectual se da, sobre todo en estas sociedades que hablan de, es que es porque te juntaste con tu primo, porque se juntan entre parientes, familias. Se refiere a que los papás, sí, claro que sí, se sabe, ¿no?, que la consanguinidad o estas familias que se ve en algunas culturas o en algunos grupos sociales como los menonitas, por ejemplo, mucha endogamia. Ese es el término. Y se sabe que bueno, sí se manifiestan algunas condiciones, algunas enfermedades de forma más frecuente cuando se dan ese tipo de relaciones. Es totalmente real y lo vemos en la práctica, es un hecho. Es más, es una pregunta obligatoria en la consulta.
sí hay algún grado de parentesco entre la familia. ¿Hasta qué grado de parentesco puede llegar a afectar un posible niño con No creo que haya una regla hasta cuál es el grado. primero, segundo, tercer primo? No, La el genética se porta sola. el hecho es que si hay realmente una relación de parentesco, ¿no? No sabría decir hasta qué punto, no creo que haya una regla tan propia. Eso. Porque yo digo porque mucha gente habla, no, pero somos primos lejanos. Ajá. Es el primo lejano, primo segundo y de todo eso. Sí, y he escuchado eso en términos acá en psicología, según con mis pacientes, y es como que me da, no soy tan invasiva con mis preguntas, pero por dentro es ¿qué tan lejanas? O sea, quiero saber hasta qué grado, porque no tengo una respuesta específica para eso, pero sin duda alguna es un aspecto muy importante que si hay un grado de parentesco. muy importante. Así que si les preguntan, no se ofendan. Sí. Los médicos hacemos muchas veces preguntas un poco incómodas. Sí, pero se ofenden, de verdad se ofenden. Sí. Cuando yo entré en terapia me decían, fulanito de tal me estuvo preguntando tal cosa, y yo era como que, pero es que es normal. A veces ese tipo de preguntas, las respuestas nos dan una información muy importante a la cual podemos ya deducir muchas cosas. Sí. Estábamos hablando antes de iniciar el episodio sobre la selectividad en la comida. ¿En discapacidad intelectual también se da selectividad en la comida? Puntualmente solamente discapacidad no creo que sea un aspecto importante, pero sí, por ejemplo, si hay una comorbilidad, que sabemos que hay condiciones que sí tienen como características como el TEA, que tienen esa selectividad. ¿No es cierto? Selectividad. Okay. No más preguntas por mi lado. No más por las mías, la verdad es que el episodio estuvo bastante nutrido y espero que las familias como tal puedan comprender realmente lo que es una discapacidad intelectual, porque es que todavía a estas alturas no entienden la definición. A veces nos tenemos que ir a, usted sabe cuando antes decíamos retardo mental, ahí recién es que lo enganchan, porque si no, no hay. Doctor, muchas gracias por este episodio, de verdad que fue muy bonito conversar con usted y aprender demasiado. Más que todo me gustaría que nos diga de nuevo sus redes sociales para las personas que lo quieran contactar. Bueno, me encuentran en Facebook, que es lo que uso, como mi pediatra, neuropediatra, Víctor Hugo Cuellar, y eso es lo que manejo. Mi pediatra neuropediatra. Mi pediatra neuropediatra. Buenísimo, entonces, pues nada, nos vemos hasta un siguiente episodio, gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Chao.